Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están? Vamos a esperar un poquito más, un minuto, que van entrando sus compañeros y ya empezamos con la clase. Bueno, mientras tanto, les voy a dar las gracias a la Universidad Guillermo Brown por generar este espacio, en especial a la Secretaría de Extensión y Bienestar, a Ignacio, Ivana, a Sabrina y Juliano. La idea de este segundo curso es recorrer la elaboración de cerveza artesanal en casa o homebrew. Vamos a familiarizarnos con algunas herramientas de uso habitual para la planificación y el control de la elaboración de alimentos. Si en el primer curso, en el anterior, algunos de sus compañeros ya lo hicieron, también utilizamos estas herramientas. Para el que no las vio, vamos a tratar de que las puedan comprender, tampoco son muy intrincadas. Bueno, me parece importante que el cervecero casero las pueda incorporar, ¿no?, en su día a día, porque es una herramienta, son herramientas para organizarse principalmente. A lo largo del curso también vamos a explorar los estilos más elaborados en la actualidad, ¿sí? Vamos a ver etapa por etapa, y también vamos a analizar un poco las recetas. Una de las cosas que quiero recordarles es que es importante que para su aprendizaje puedan asistir a estas 4 clases. ¿Sí? Es un curso cortito, de 4 clases remotas y con 2 encuentros presenciales. ¿Sí? Que eso está buenísimo. En el anterior curso fue 100% virtual, remoto, si bien tuvimos un encuentro al final del curso. Me parece que está bueno, como es algo práctico, hay que meter mano, hay que hacer. Bueno, como le decía antes, en esta ocasión vamos a tener 2 encuentros que van a ser los sábados por la mañana, que los vamos a llamar TP o trabajo práctico. Cuando yo hable de TP, trabajo práctico, voy a estar hablando de estos encuentros, donde lo que vamos a hacer es realizar algunas etapas para poner en práctica lo visto en las clases, en estas clases remotas. Por ejemplo, en la primera clase vamos a hacer macerado, recirculado y lavado de granos, y posiblemente en la última clase y segunda clase práctica vamos a envasar la cerveza del curso. Para estos TPs vamos a elegir un estilo que luego elaboraremos, que vamos a llamar la cerveza del curso. Esta cerveza la vamos a compartir en la entrega de los certificados, en la última clase. Bueno, estos cursos, para quien no estuvo en la primera etapa, estos cursos que están entrelazados, apuntan a formarlos como elaboradores de cerveza casera, ¿sí? O también como personal calificado para una microcervecería, ¿sí? Un oficial de molienda, de cocción, de fermentación y envasado, y quizás en futuros productores de cerveza artesanal. Bueno, eso lo dirá el destino, ¿no?, más adelante. La idea es ir sumando cursos interconectados de elaboración de cerveza, teóricos y o prácticos, para profundizar o actualizar conocimientos. Para aquellos que participaron en el anterior curso, ya están familiarizados con la mecánica de las clases, y para aquellos que se suman ahora, más o menos les voy a contar cómo son las clases estas remotas. Yo voy a compartir y presentar la clase, ¿no?, con un PowerPoint, y en algún momento intermedio vamos a hacer una pausa y les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Cortitas, son cosas como para ir definiendo. Y al final de la clase siempre tenemos una ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? Si a ustedes les surgen preguntas a lo largo de la clase, si no entendieron algo, o son preguntas en general, las pueden ir escribiendo en el chat, así que yo, una vez que terminamos de presentar, las voy a leer y vamos a intercambiar algunas cosas sobre esas consultas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. se escucha Perfecto, bárbaro. sí, perfecto. Sí, Bueno, bárbaro. chicos,
Sí, Yo ahora voy a apagar voy a hacer la presentación, sí, voy a poner mi presentación de PowerPoint, voy a apagar mi cámara para aprovechar mejor la banda, y después, bueno, al finalizar el curso nos volvemos a ver. Avísenme cuando se ve bien la pantalla completa. Sí, perfecto. sí, perfecto. Perfecto, ahora se ve bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Fernández, me dedico a la gestión integral de la calidad en los agroalimentos. Hace un poco más de 20 años que trabajo para el CONICET, y hace aproximadamente 8 para 9 que administro un instituto de investigación compartido entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y Agronomía de la UBA y el CONICET, donde se investigan las problemáticas de la producción animal. Y bueno, y principalmente, que es lo más importante, soy cervecero artesanal, hago consultorías para microcervecerías y elaboro eventualmente mis cervezas. Así que bueno, como estamos todos reunidos para este curso, que se llama Elaboración de Cerveza Artesanal, este es el inicial, la idea futura es hacerlo un avanzado y después hacer módulos puntuales sobre ciertas problemáticas. En esta primera clase, lo que vamos a repasar es el diagrama de flujo, estas herramientas de gestión que les comentaba al principio. Vamos a repasar las etapas de la elaboración de cerveza artesanal y las actividades claves para tener éxito. Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿Podemos elaborar cerveza de calidad en casa? La respuesta es sí. Sí, podemos elaborar cerveza de calidad en casa, pero cuidado. También podemos elaborar cerveza mediocre o mala. Y entonces, se dirán ustedes, ¿no? ¿Dónde está la clave para lograr cerveza de calidad en casa? A mi entender, la clave está en usar materias primas de calidad, aplicar los conocimientos técnicos con criterio, ¿sí? Esos conocimientos que algunos de ustedes tendrá, y aquellos que no lo tienen de a poquito van incorporando en estos cursos. Principalmente mantener el orden, que es muy importante. Y otra cosa que es realmente importante en la elaboración de cualquier tipo de alimento, pero principalmente en la cerveza artesanal, que no tiene pasteurización o tratamientos térmicos o estabilizantes y conservantes, es la limpieza y la sanitización de nuestros equipos y de nuestros accesorios. En mi experiencia, a elaborar cerveza en casa se logra aplicando algunas cosas, ¿no? Yo le decía a los chicos en el otro curso que está bueno devolver un poco de esa experiencia y de esos errores que uno fue cometiendo poco a poco, y a mi criterio, porque esta no es verdad absoluta, algunas de las cosas que hay que tener en cuenta son las siguientes. Hay que aplicar las técnicas respetando las etapas y los procesos. Hay que detectar los errores y corregirlos, ¿sí? Para mejorar la próxima elaboración. Tomando nota de todo, para tener un registro de los cambios. Esto es muy importante, porque si nosotros no sabemos qué cambiamos, para bien o para mal, no podemos repetirlo a futuro. Es decir, anular ese error que tuvimos en la próxima cocción, o repetir ese acierto, esa cosa que nos gustó, ese cambio que incorporamos en la receta o en la elaboración que nos pareció fabuloso. Es importante tener un registro bastante detallado para saber qué es lo que hicimos. También se logra hacer cerveza de calidad aprendiendo de los aciertos, pero más de los errores.
¿sí? No se pinchen cuando hay un error, cuando se contamina o no salió como uno imaginaba, sino que bueno, es una oportunidad para repasar lo que estamos haciendo y ver dónde cometimos ese error para, como decía antes, tomar nota y no corregirlo otra vez. Leyendo, leyendo y leyendo, sí, hay que leer mucho. Espero contagiarles la pasión de la elaboración de cerveza. Es un bichito que una vez que nos pica nos acompaña toda la vida, ¿sí? Ir aprendiendo siempre un poquito más para mejorar nuestras cervezas. Viendo videos, muchos. Ahora tenemos en YouTube un montón de videos, hay que buscar, la verdad que hay de todo. Hay que buscarlos. Fíjense chicos sus micrófonos, pues se escucha un poco de ruido de fondo. Bueno, otra cosa importante es probar y probar cervezas, ¿no? Más allá de que nos guste la cerveza en general, para poder corroborar y contrastar y comparar nuestra elaboración con los estilos que nos gustan, hay que probar cervezas e ir afinando ese análisis sensorial de los on flavor y los off flavor, de los sabores y los aromas que tienen que estar en ese estilo y aquellos que no tienen que estar en ese estilo. ¿Sí? Ahí volvemos otra vez a repasar nuestras recetas, la elaboración, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien. Y bueno, esto de probar cerveza y el análisis sensorial se va a ir desarrollando. Vamos a ver si a futuro podemos hacer algunos talleres o incorporar en algún curso un poco de análisis sensorial, ¿sí? De conceptos principales, como para saber si lo que estamos haciendo está bueno, si la cerveza que estoy probando en un bar, de la cervecería que a mí me gusta o que no la conozco, encuadra con el estilo que están haciendo, principalmente animándose, haciendo cerveza hay que hacer, hay que animarse, equivocándose, obviamente, como dije otras veces, y mejorando. ¿Sí? Si uno se puede dar cuenta del error, dónde fue, ya estamos mejorando la receta. Así que, en resumen, haciendo, tomando nota, corrigiendo y volviendo a elaborar. Todo ese ciclo de mejora continua es de la forma que se puede elaborar una muy buena cerveza. ¿Sí? Es importante tener una buena base teórica, pero también hay que hacer cerveza y equivocarse y corregir y actualizar técnicas, mejorar equipos y demás. Bueno, como introducción, podemos decir que a nivel mundial la cerveza es la bebida alcohólica más consumida, y Argentina no es la excepción. Desde hace aproximadamente 15 años el mundo experimenta una revolución cervecera. El boom de la cerveza artesanal y su elaboración casera comenzó en la década de los 80 en los Estados Unidos. Sí, la elaboración de cerveza artesanal había caído mucho en los 80, en realidad empezó bastante antes cuando inundó todo el mercado de cerveza el estilo lager, ¿sí? El Pilsner, que es la cerveza industrial que consumimos habitualmente, ¿no? Quilmes, Heineken, Brahma, Basteiner, son todas un solo estilo, la Pilsner alemana o una Pilsner checa, pero básicamente lager. Entonces había perdido bastante la costumbre de hacer cervezas artesanales en el mundo. Uno de los pocos que siempre siguieron fueron la escuela alemana, los alemanes, que ellos tienen la ley de pureza, y entonces elaboran cerveza con malta, con levadura, con agua y con lúpulo. No le ponen nada más. Y la gran mayoría trata de no pasteurizar. Las cervezas que nos llegan acá a Argentina son cervezas de cervecerías muy, muy grandes, que sí pasteurizan, pero en general los alemanes siempre mantienen esa ley de pureza en la elaboración y están muy, muy orgullosos de eso. Entonces, otros países cerveceros como Bélgica también producen sus cervezas al estilo bastante artesanal, pero Estados Unidos e Inglaterra se habían alejado bastante. Entonces, en los 80, un grupo de señores y señoras se empezaron a juntar y empezaron a hacer cerveza en su casa. Se dieron cuenta que estaba buenísimo, ¿sí? Y se crearon infinidad de clubes y asociaciones de homebrewers o cerveceros caseros. Acá en Argentina somos cerveceros, que es un grupo muy grande, una asociación civil, que se dedica
a promocionar la cultura de cerveza artesanal. Yo soy miembro de Somos Cerveceros, con muchos talleres, con festivales, diferentes agrupaciones también generan, subagrupaciones Somos Cerveceros, generan reuniones, talleres, encuentros en bares, que se los recomiendo, que están buenísimos. De acá de Zona Sur está Cerveceros, que hace un tiempo, hace poquito, hicieron una reunión en la Universidad de Quilmes, que algunos de sus compañeros pudieron ir. Así que es toda una cultura muy interesante, que se la recomiendo a aquellos que no están familiarizados. Bueno, en los últimos años, los amantes de la cerveza artesanal descubrieron que esa bebida altamente industrializada puede elaborarse en casa, ¿sí? Con equipamiento mínimo, como pretendemos en estos cursos, pero fundamentalmente con una base teórica firme. ¿Sí? Es importante el conocimiento, a mi parecer, más que los equipos. ¿Sí? Los equipos, la verdad que si uno puede tener el mejor equipo, fabuloso, pero que no nos detenga el hecho de no tener el equipamiento más tecnológico o tener lo básico, porque la idea es poder hacer cerveza con lo mínimo indispensable y después ir escalando, ¿sí? Vamos a ir mejorando paso a paso, pero desde los procesos, las etapas, el criterio, esas cosas teóricas. En este curso los invitamos a sumergirse en el apasionante universo de la elaboración de cerveza en casa, comenzando con lo mínimo, ¿no? Y ahí le dejé un dato que en el año 2017 se actualizó el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Que es la normativa madre de los alimentos acá en la República Argentina, con la incorporación de la cerveza artesanal en su artículo 1082 bis. ¿Sí? Esto fue bastante importante porque a partir de eso se pudo comercializar libremente la cerveza artesanal, ¿sí? No estaba incluida en el Código Alimentario Argentino. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las herramientas de gestión, y el que a mí me parece principal y muy importante es el diagrama de flujo de la elaboración de cerveza, ¿sí? Las etapas y las actividades claves. Recorreremos las etapas de la elaboración de cerveza artesanal en casa y vamos a detenernos en las actividades clave para tener éxito. Pero bueno, ¿qué es un diagrama de flujo? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo uso? Bueno, ¿qué es un diagrama de flujo? O un flujograma es una herramienta de gestión que se usa para el ordenamiento de los procesos y las actividades. Es muy conocida en la elaboración de cualquier y fabricación de cualquier producto. En la elaboración de alimentos es esencial. Si cualquiera que haya trabajado en la fábrica de alimentos sabe que el diagrama de flujo es con los que nos guiamos todos los días. Esta herramienta, el diagrama, nos permite planificar, hacer el seguimiento y controlar cualquier proceso de forma sencilla y clara. ¿Sí? Eso es lo más importante. Es nuestra hoja de ruta, ¿no? Y de forma sencilla y clara. ¿Para qué me sirven el diagrama de flujo? La finalidad del diagrama de flujo es funcionar como una herramienta de apoyo y consulta. Antes, durante y después de cualquier actividad que se divida en etapas, procesos y toma de decisiones. ¿Sí? El diagrama de flujo me va a servir antes de planificar mi día de elaboración, ¿sí? Chequeando todo lo que necesito, el equipamiento, si le presté alguna manguera a un amigo y no me devolvió, si tengo todas las materias primas y los insumos necesarios para elaborar, ¿sí? Si están toda esa información que tengo en la receta, si la tengo a mano o me falta comprar algo. Y en el momento, durante, me sirve como una guía, que no me estoy saltando ningún paso, no me estoy olvidando de nada. Es muy importante este diagrama de flujo usarlo con una hoja de registro, que más adelante la vamos a ir viendo. Y es muy recomendable una lista de chequeo, un checkpoint, ¿no? Un checklist, que es esa herramienta que yo voy tildando, cada cosita que voy haciendo paso a paso lo puedo ir tildando, y me quedo tranquilo que lo hice, o tranquila, y si estoy haciendo cerveza con otro más, o con alguien más, sabemos entre todos que fuimos haciendo las cosas, ¿sí? Porque
El día de elaboración es un día largo, son más o menos 8 horas que estamos elaborando, y después hay que lavar el equipamiento y dejarlo todo preparado para la próxima cocción. Entonces, con estas herramientas de ayuda a memoria, de organización, nos simplifica bastante la vida. Y después, si yo veo que algo tuve que cambiar porque, no sé, se me rompió la bolsa de lúpulos y me cayó al agua, y en realidad tenía para esa etapa destinado 100 gramos y me quedé con 50, anotarlo en la receta, en el flujograma, así tengo el registro de que si esa disminución de lúpulo me cambió en algo la cerveza. ¿Sí? Esos pequeños detalles que son claves. Y después, bueno, reforzando toda esta información, que se va a dividir en etapas, en procesos y en tomas de decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿No? La elaboración de cerveza, y en especial en forma artesanal, en casa o en una fábrica, es importante controlar y registrar cada uno de los pasos y tareas, ¿sí? Como decíamos recién. Por esto, el flujograma es nuestro principal aliado. ¿Cómo lo uso el flujograma? Bueno, podemos usar el flujograma antes, durante y después de finalizar la actividad, como decíamos recién. Es una herramienta que nos va a ayudar a planificar, ordenar actividades y monitorear el paso a paso de todo aquello que debería estar sucediendo, y de esa forma no nos vamos a perder nada. ¿Sí? Al finalizar la actividad podemos corregir y validar la información de nuestro diagrama de flujo. Con el diagrama de flujo o el flujograma tenemos la posibilidad de monitorear extremo a extremo, ¿sí? De forma simple y clara, toda la elaboración. Desde el abastecimiento de las materias primas e insumos, cuando los voy a comprar, cómo los recibí, cuándo los recibí, si era todo lo que yo estaba esperando en ese kit o faltaba algo, si ese kit me vino con información valiosa para la elaboración, ¿sí? Con ciertos detalles, con alguna guía, pasando por la coordinación de esfuerzos. Por ejemplo, como decía recién, si hacemos cerveza con alguien más o en grupo, Pablo hace una cosa, Romina hace otra, Lucio hace otra, ¿sí? Cada uno va tomando nota, va chequeando su actividad en ese checklist, y además va siguiendo el flujograma que lo tenemos ahí a mano todos. Y finalizando con el almacenamiento de nuestra cerveza, ¿sí? Materia prima, insumos. Esas materias primas e insumos las vamos a transformar en cerveza, y después esa cerveza la vamos a ir mejorando, afinando, y la vamos a envasar, y vamos a determinar si tiene un potencial de guarda o no, pero vamos a conocer todo ese extremo a extremo de la elaboración. Esta herramienta de gestión demuestra su importancia y utilidad cuando la usamos in situ, como decíamos recién, ahí en el momento que estamos haciendo la cerveza. Y nos ayuda a respetar la secuencia de pasos sin saltarnos nada. Detenernos en los momentos de importancia, que le vamos a llamar como puntos críticos, y no olvidar ninguna actividad. Como adelanto, el punto crítico, hay 3 puntos críticos en la elaboración de cerveza: en el momento que compramos y seleccionamos nuestras materias primas, en el enfriado de nuestro mosto, y a lo largo de toda la fermentación y el envasado. Son 3 momentos críticos. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos algún error ahí de contaminación o de mal manejo, todo ese error lo vamos a arrastrar a lo largo de la elaboración, con el riesgo de que nos arruine nuestra cerveza, que se pueda contaminar, que tenga off flavors porque fermentó a una temperatura que no es la adecuada y nos queden alcoholes superiores, aldehídos, ésteres muy fuertes. Entonces son 3 momentos donde tenemos que detenernos, porque son de importancia, y prestar especial atención. Bueno, algunos de ustedes estarán así, ¿no? ¿Qué es un flujograma? Bueno, no es tan complicado, ya lo van a ver, es bastante simple. Bueno, este es el flujograma, a ver si me fue para atrás. Este es el flujograma básico de la elaboración de cerveza. Esta es la primera parte, ¿sí? Que se la llama zona caliente, que es donde le vamos a aplicar calor, vamos a macerar, vamos a hervir,
nuestro mosto, y después tenemos una zona fría que arranca a partir de la fermentación, que es la zona más delicada de toda la elaboración porque es donde corremos mayor riesgo de tener una contaminación. Bueno, ¿cómo comienza el flujograma? Comienza con la molienda y con la corrección de agua. Y antes de empezar, le voy a explicar un poco el simbolismo de cada uno de esos puntos, pero igual lo vamos a ir viendo a lo largo de las 4 clases, se van a ir familiarizando de a poquito. Acá donde dice control de molienda, este simbolito que parece una hoja, como cortada por la mitad, quiere decir que acá vamos a tener registros, es decir, que vamos a anotar cosas, ¿sí? Vamos a tomar nota y vamos a ver la nota, vamos a ver los apuntes que tenemos. Los rectángulos son las etapas, ¿sí? Empaste, macerado, recirculado. Por ejemplo, acá en la cocción tenemos este círculo, quiere decir que es una entrada, ¿sí? Los lúpulos y los clarificantes entran en la elaboración. Los triángulos son las salidas, ¿sí? Por ejemplo, el bagazo, que es la malta ya mojada, sale en ese momento de la elaboración, y el truc lo mismo. Bueno, en esta parte, en la zona caliente, vamos a tener las siguientes actividades. Vamos a controlar la molienda y vamos a moler la malta. Vamos a hacer una corrección del agua, ¿sí? El pH, la densidad y la temperatura para hacer el empaste. Esto ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Luego del empaste vamos a controlar y corregir el agua, ¿sí? Vamos a ver el pH de vuelta, y cómo está la temperatura, y vamos a macerar. Va a pasar la etapa de macerado, vamos a recircular, luego vamos a lavar los granos y vamos a sacar ese bagazo, y vamos a pasar a la cocción. Dentro de la etapa de cocción vamos a aditar los lúpulos y los clarificantes, y vamos a tener esa salida de truc. Vamos a hacer el whirlpool, luego el enfriado, y después vamos a inocular nuestras levaduras. Previamente vamos a hacer un registro, vamos a controlar y ver la conformidad y el cálculo de inóculo, que eso más adelante lo vamos a ver. Bueno, recorriendo un poquito el lado caliente, vamos a arrancar con la elección de la receta. ¿Qué estilo vamos a elaborar? Y principalmente analizar como cerveceros caseros si lo podemos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque hay cervezas que son bastante complicadas para hacer para un cervecero casero. Por ejemplo, una lager. Ustedes saben, y para los que no saben, se utilizan tres estilos de levadura en realidad, y son 2 grandes grupos: las levaduras comerciales y las salvajes. Que esas salvajes las vamos a dejar para otro curso. Dentro de las comerciales tenemos las levaduras Sales, que son de fermentación alta y de alta temperatura, que fermentan entre los 16 y 23 grados, quizás se pueden ir un poquito más, que son las que vamos a usar nosotros como cerveceros caseros porque son temperaturas que podemos controlar dentro de nuestras casas. Y después tenemos las levaduras lager, como les decía anteriormente, las más usadas en cervecería industrial porque es una levadura que nos da un perfil bastante suave, neutro, pero que es complicado para el cervecero casero realizarla, no imposible. ¿Por qué? Porque fermentan entre 5 y 15 grados. Ahora en invierno podemos dejarla fuera, ¿sí? Fermentando, pero tenemos que tratar de analizar que esa semanita de la fermentación primaria esté la temperatura en ese rango entre 5 y 15 grados. Si tenemos un sótano, si tenemos una heladera con control de temperatura, si tenemos un sitio en nuestra casa que se mantiene entre 5, como una cava, o 15 grados, no hay ningún problema. Pero nosotros principalmente nos vamos a abocar a fermentar con levadura 6. ¿Qué vamos a buscar después de que tenemos la receta y sabemos que podemos hacerla? La reproducción del estilo. ¿Sí? Cómo elegir esas materias primas, las maltas, las levaduras, los lúpulos. Si es lo mismo tener una levadura, una malta nacional o una malta importada, qué estilo de levadura vamos a usar y qué tipo de lúpulos. En realidad, para hacer un estilo en general podemos usar
diferentes tipos de maltas nacionales, importadas. Las levaduras también, dentro del mismo estilo, se pueden usar diferentes tipos de levadura. ¿Sí? Le podemos dar forma a nuestro estilo con pequeños detalles. Esto es como la gastronomía. Se puede hacer un plato de ñoquis, por ejemplo, pero cada uno le puede aplicar un toque diferente, ¿sí? a ese plato de ñoquis. Y después vamos a analizar los insumos, ¿sí? Las sales y los adjuntos que vamos a usar para esa elaboración. De a poquito, aquellos que quizás se incorporan ahora y nunca hicieron cerveza, de a poco vamos a ir repasando todo lo que son las sales, los adjuntos, los detalles de las maltas, las levaduras, los lúpulos, que profundizamos un poquito más en el anterior curso, pero de a poco vamos a ir viéndolos clase tras clase. Y acá, como les decía antes, un punto crítico. Si alguna materia prima o insumo no está apta, vamos a arrastrar ese error durante toda la elaboración. Es decir, si tenemos una malta que tiene moho, o no está en condiciones, si la levadura está vencida, si los lúpulos están oxidados, ¿sí? Todos esos errores que tienen nuestras materias primas, las podemos arrastrar. Después otra pregunta, ¿qué necesito para ser fiel al perfil del estilo? ¿Sí? Principalmente las temperaturas de macerado, ¿sí? Que nos van a dar diferentes perfiles a esa cerveza, y las temperaturas de fermentación, que son claves. ¿Sí? El corazón de la elaboración de cerveza es la fermentación. Es el momento donde tenemos que tratar de controlar al máximo lo que está pasando y prestar bastante atención en ese proceso que es clave. Bueno, arrancando con la molienda, vamos a ver cómo lograr una molienda correcta. ¿Sí? Tenemos molienda seca o molienda húmeda, que después la vamos a ir viendo de a poco. Después vamos a pasar por el ajuste del agua, ¿sí? Medir el pH, validarlo, corregirlo. ¿Sí? Vamos a modular el pH, las sales, la temperatura del agua de maceración, en este caso. ¿Sí? Estos son los puntos que estaban en el flujograma. Después vamos a macerar. Vamos a hacer el mash in, ¿sí? La denominación del empaste inicial, que es entrar al macerado, el reposo que le vamos a dar para la conversión de los azúcares, el recirculado de ese mosto, que es la primera clarificación, cómo lo vamos a hacer, si es necesario hacerlo largo, corto, ¿sí? En qué momento podemos llegar a saber que clarificó bien, sin necesidad de respetar el tiempo completo. Y después vamos a hacer dentro del macerado lo que se llama el mash out, ¿sí? Que es el lavado de granos, el llenado de ese mosto primario o concentrado en la olla de hervor. Vamos a aplicar los controles necesarios en esta etapa, en ese mosto, el mosto inicial y la cola, que es el que va después que lavamos los granos. Vamos a controlar la densidad, la temperatura y el pH de ese mosto que vamos a empezar a hervir. Y después pasamos al hervor. Si esto estamos haciendo una recorrida en grandes rasgos, ¿sí? Tiene muchos detalles que lo vamos a ir viendo poco a poco y lo vamos a ir repasando el día de los trabajos prácticos. ¿Sí? Cuando empezamos la etapa de hervor, vamos a prestar atención a las temperaturas y los momentos para la edición de los lúpulos. ¿Sí? Cómo entender las temperaturas y los momentos, qué quiero lograr con cada uno de ellos. ¿Sí? Los criterios para la elección de la adición de lúpulos, por ejemplo, el fair wort, la adición de amargor, la de sabor, la de aroma, la adición en whirlpool, el hop stand y el hop back. ¿Sí? Son diferentes técnicas de adición de lúpulo en caliente, que cada una tiene sus características especiales. ¿Sí? Y está bueno tener un criterio para decir, bueno, voy a aplicar un first wort porque quiero un tipo de amargor especial, las cantidades, el tipo de lúpulo. Eso lo vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿no? Esos gustos o esas correcciones personales. Vamos a ver los clarificantes de hervor, cuáles son. ¿Sí? Principalmente utilizamos el iris mosh, que es un alga, y la carragenina,
que la función de estos clarificantes en hervor es flocular las proteínas. Lo que buscan es que se haga una apelmatar a esa proteína, ¿sí? Para después, con el whirlpool, que es el paso que le sigue, que es vamos a hacer una fuerza centrífuga, es un método físico, vamos a atrapar esos lúpulos de proteína y sedimentarlos en el fondo, ¿sí? Junto a los restos de lúpulo. Esa es la segunda clarificación que ya vamos a aplicar a la elaboración de nuestra cerveza. Bueno, esta primera etapa principalmente es reunir el equipamiento necesario, la receta, y ahí lo podemos resumir en el primer dibujito, y después servir el mosto pasando por todas las etapas intermedias que fuimos viendo. Pero principalmente, y siempre, voy a tratar de machacarlo con esto porque es importantísimo, la limpieza y la sanitización. Por eso tenemos un detergente y un cepillo especial para lavar botellas, ¿sí? Pero siempre hay que limpiar, respetar nuestros protocolos de limpieza, enjuagues y sanitización, ¿sí? Es clave para tener una buena cerveza o una cerveza más o menos humana. ¿Hasta acá se entendió, chicos? Perfecto. profe. Sí, perfecto, profe. ¿Sí? Sí, ¿Se sí. entiende bien? Si voy rápido me avisan. Un éxito. Perfecto. Bueno, Perfecto. voy a aprovechar para que descansen un poquitito, de paso les hago unas preguntas. ¿Sí? Yo primero les leo. Son 2 encuestas cortitas como para ir dando forma a algunas cosas. La primera pregunta dice, ¿participaste del anterior curso que se llamaba Introducción a la elaboración de cerveza artesanal en casa? ¿Sí o no? La segunda pregunta es, ¿vivís en el municipio de Almirante Brown? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo ahora voy a iniciar la encuesta, va a aparecer en su pantalla y la pueden ir completando. Bueno, ya van votando más o menos el 85%. Vamos a esperar que lleguemos al 100%. O cercano, si alguno quiere hacer alguna pregunta, mientras esperamos que terminen los compañeros. Profe, buenas tardes, María Rosa habla. Hola María Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ustedes nos dan después en los lugares donde uno puede ir a comprar los insumos y lo que uno necesita para la elaboración, ¿no es cierto? Sí, después hay un Yo es grupo soy que primerita en después esto. Sí, bueno, bienvenida. Gracias. Hola, Y después, profe, ¿qué tal? Yo también quería preguntar por eso, por el tema de que si tenemos algún grupo en el WhatsApp para estar comunicados, así si usted nos manda para hacer la tarea, o sea, los trabajos prácticos, estar comunicados y saber los materiales de cada uno que vamos a llevar. perfecto, sí. Ahí a uno de los chicos del curso anterior quizás me da una mano y pone el link para el acceso directo al grupo en el chat, como para que puedan ingresar. Si no, después me pueden enviar un mail o algo de eso, pero si podemos tener el link sería ideal para que ustedes entren, ¿sí? En ese grupo es un grupo para información sobre el curso, algunas dudas, compartir cosas, experiencias, ¿no? Y como para estar en contacto mientras hacemos el curso y después del curso. Y si se pueden sumar sería buenísimo. Genial, Bueno, gracias. no, por favor. Bienvenidas. Bueno, yo ahora voy a leer los resultados de la votación. Votó el 93%, ¿sí? Quizás algunos tienen inconvenientes
para votar, votaron 60 a 64, y somos un poquito más ahora. Bueno, la primera pregunta: ¿participaste del anterior curso Introducción a la elaboración de cerveza artesanal en casa? Sí, el 42% dice que sí, que ya nos conocemos. Y el 58% dice que es la primera vez que lo está cursando. Así que está conociendo estos cursos que está dando la UNAP sobre la elaboración de cerveza en casa. La segunda pregunta dice: ¿vivís en el municipio de Almirante Brown? Bueno, el 84% dice que sí, y el 16%, 10 personas dicen que no. Bueno, bienvenidos a aquellas personas que no viven en el municipio. Obviamente están invitados a participar de todos los cursos, está buenísimo, que pueda llegar todos los cursos de extensión de la Universidad Guillermo Brown, la Universidad Almirante Brown, que pueda romper esos límites. Yo ahora le voy a finalizar la votación, ¿sí? Y voy a compartir los resultados con ustedes para que lo vean un par de segundos, ¿sí? Cómo son las respuestas, cómo están repartidas. Y vamos Hola, a seguir profe. con... ¿Puedo, ¿Sí? puedo comentarle algo? Sí, Erika, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Yo justo estaba hablando de los cursos y yo hice, por ejemplo, el de manipulación de alimentos Sí, y me anoté para este de la cerveza y por un tema de tiempo no pude hacerlo, pero igual estaba inscrita todo. El tema es que está bueno hacer los cursos porque uno se relacionan entre todos después los cursos. Todos claro, tienen como una funcionalidad para cada curso que se hace, que después se terminan emparejando todos los cursos, así que uno te sirve para otro. Ahora, lo que estaba hablando, por ejemplo, ahora de la cerveza, me hizo acordar mucho el de manipulación de alimentos. Entonces, claro. todos se relacionan, así que uno es como correlativos uno con otro, están muy buenos, muy buenos están. Para la gente que no hizo ninguno y este es el primero, tiene cursos muy buenos la UNAM. Sí, sí, la verdad que estamos tratando de generar eso que decís vos, de cursos que estén interconectados entre ellos. Yo me dedico al tema, como decía al principio, mi especialidad es la gestión integral de la calidad en alimentos. Trabajo sobre la manipulación de alimentos, las buenas prácticas de elaboración, las buenas prácticas agropecuarias, pecuarias, ¿sí? Y es muy importante la manipulación de alimentos, es muy importante para nosotros que trabajamos en alimentos poder transmitirle a la sociedad, ¿no? La importancia de la manipulación de los alimentos, ¿sí? Porque nosotros comemos todos los días, en casa o afuera de casa, y si bien es un disfrute y es parte de la nutrición, también es una vía de entrada de muchas enfermedades. Entonces, saber manipular alimentos, tener un conocimiento sobre limpieza y sanitización, sobre la cadena de frío, sobre cómo almacenar los alimentos correctamente, ¿no? Es muy importante. La verdad que lo ideal sería que muchas de estas cosas, en la escuela primaria, en la secundaria, como hay en otros Sí, lados, puedan tener los chicos una aproximación, ¿no? Y a la la parte verdad que de... sería fantástico, sí. Porque uno cree saber, por ejemplo, me pasó con manipulación de alimentos, uno cree, yo por ejemplo soy personal de salud, pero soy cocinera también. Sí, Y muchas de las cosas, yo, si bien laburé en restaurante todo, uno sabe que muchas veces se respetan, vos respetas la temperatura, la materia prima, cómo lavarlo, pero hay muchas cosas que desconoces y aprendí muchísimo. Yo no sabía, por ejemplo, el orden de la heladera, claro. el tema tan importante como el de los huevos, lo pongo dentro de la heladera, lo pongo en la tapa, lo pongo en un tupper, Sí. lo lavo, sabiendo todas las enfermedades, ¿no? que pueden llegar a traer, y uno, algo tan simple como eso no lo sabía. Yo no sabía el orden de la heladera, uno creía Claro, que lo bueno, hacía bien. ahora lo pudiste incorporar y lo vas a poder también compartir con la gente que te rodea. Son conocimientos que uno Sí, suma, que son cosas de todos los días, ¿no? Porque tal casi cual. todos, creo, tenemos heladera, todos cocinamos en algún momento, La contaminación y tenemos cruzada, que sí, tomar sí, la sí, contaminación tiene mucho. cruzada y todo eso. Tal cual, muy bueno. Igual que el de Bien, seguridad industrial, que también todo se relaciona. claro, Está, también, ¿sí? está también, está Y muy bueno, así que lo y recomiendo que está muy seguridad. bueno. Nosotros trabajamos sobre la calidad puntualmente, ¿no?
y también la seguridad, la inocuidad de los alimentos, ¿no? Que no generen enfermedades transmitidas por los alimentos, las setas. Bueno, no Tal me cual. quiero ir un poco de No, yo tampoco, esto, pero quería pero comentar lo de los cursos que están muy es buenos. Cecilia. importante. Y volviendo, si vos trabajaste y todo, volviendo, bueno, los flujogramas en los restaurantes, las planillas de elaboración, los Tal cual. registros, el orden de las heladeras registrado, quién registró, La cuándo, temperatura de cada la alimento es diferente. temperatura. Exacto, todo eso es muy importante. Entonces está bueno incorporar todas estas herramientas, en este caso la vamos a ver en la elaboración de cerveza, pero que se repite, tanto en la cocina de un hospital, de una clínica, como en una fábrica elaboradora, como en un restaurante donde vamos a comer, ¿sí? Hay de todo, hay que trabajar Sí. mucho sobre eso. Hay gente que hace muy bien las cosas, gente más o menos, y gente que tiene que tiene que ajustar muchas cosas. Pero Sí, bueno, verdad. lo importante es esto, es que a la comunidad, como es de extensión universitaria, la universidad le pueda, por intermedio de los profesionales que fueron a estudiar a las universidades públicas, puedan devolverle a los vecinos, en este caso a Almirante Brown, todos estos conocimientos y que les sean útiles, ¿no? Muy útiles. Bueno, Gracias, Erika, profe. muchas gracias. Vamos a seguir con el curso. Voy a detener esto, compartido, y vamos a seguir con la otra etapa, ¿no? Poco a poco vamos a ir sumergiéndonos un poquito más en los detalles de la elaboración de cerveza artesanal para aquellos que nunca hicieron, o que quizás no se animaron, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a seguir con el lado frío, la zona fría, que como decía en un principio es a partir de la fermentación. Luego que en frío, mi mosto es muy importante en la elaboración de cerveza, disminuir la temperatura de hervor de ese mosto que estoy hirviendo para sanitizarlo, ¿sí? Para tratar de inactivar todos los microorganismos potencialmente contaminantes de mi cerveza. Lo enfrío con ese choque térmico y lo llevo a la temperatura de fermentación, que es la temperatura que necesitan la levadura que yo elegí para poder fermentar, ¿sí? Una temperatura agradable, que ella no se estrese, porque es un ser vivo. No olvidemos que las levaduras son seres vivos, son herramientas, para nosotros los seres humanos son herramientas biotecnológicas, esa palabra que parece tan de laboratorio. Son biotecnológicas porque ¿qué hacen? Fermentan. Fermentar antiguamente se lo conocía como hervor en frío, ¿sí? Porque los antiguos elaboradores veían que sin conocer los mecanismos de la fermentación la usaban, ¿sí? Le sacaban provecho fermentando panes, fermentando vegetales, conservando alimentos, carnes. Sabían que si pasaba eso, se transformaba. Entonces lo que hace la fermentación es transformar ese mosto, inicialmente azucarado, en una cerveza donde hay pocos azúcares, pero tiene alcohol. Cambiaron los sabores, porque ahí intervino la levadura dándole un perfil organoléptico, dándole un flavor diferente, que cada levadura tiene sus características, que ya la vamos a ver más adelante, tiene sus flavors especiales, y principalmente en la cerveza le da gas, le da dióxido de carbono, que a nosotros nos sirve para que se carbonate esa cerveza, que tenga gas y espuma, que es lo que nos parece muy interesante de la cerveza, a diferencia de otras bebidas. Lo mismo pasa con el champán, ¿sí? y las otras bebidas fermentadas. Entonces, vamos a entrar en la fermentación, ¿sí? Otro punto, toda la etapa de fermentación son puntos críticos de control. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se contamine, o que pase algo que no queremos, que fermente a una temperatura alta, como decía antes, y tengamos un comportamiento de la levadura que no queríamos, que no dé sabores feos, ¿sí? Para resumirlo, con alcoholes superiores, con ésteres, con aldehídos, con cosas que no van para ese estilo y que tampoco son agradables para aquel que las consume. Entonces, en la fermentación, en esta etapa, y viendo este flujograma, ¿sí? Que es lo más simple, es un flujograma inicial, ¿sí? Los flujogramas sepan que se pueden ir complejizando, se pueden ver de diferentes formas, hay diferentes estilos de presentar un flujograma.
Yo elegí este porque me parece que es el más simple, y el más amable para ver y seguir. Sí, acá en la fermentación tenemos a la izquierda los registros, es el control de los parámetros, ¿sí? Diarios de la fermentación hasta la maduración. La fermentación la vamos a llamar también fermentación primaria, y la maduración la podemos llamar o ver en algunos lados como fermentación secundaria. Durante ese periodo de tiempo, que puede ir entre 7 a 9 días, la fermentación primaria, vamos a tratar de controlar los parámetros, ¿sí? La temperatura, la atenuación. La atenuación es cómo esa levadura metaboliza los azúcares y los convierte en alcohol, ¿sí? Vamos a arrancar, como van a ver más adelante, y vamos a ir repitiendo clase a clase. Una densidad normal, tradicional para una cerveza es 1050, ¿sí? Y la levadura va a llegar a esa densidad a 1010, 1005, ¿sí? Cuanto más, si estamos hablando de una levadura que atenúa mucho, quiere decir que disminuye mucho esa densidad, y aquella que no atenúa tanto, obviamente no la disminuye tanto, y las dos dan diferentes perfiles, ¿no? Cuando más atenúa una levadura, me da un perfil lo más seco posible, con pocos azúcares residuales, una cerveza seca, limpia, de cuerpo liviano, y una levadura que no atenúa tanto, me da una cerveza un poco más robusta en cuerpo, con un poquito de reminiscencia de algún dulzor final, ¿sí? En fin, con diferentes características. Pero bueno, vamos a hacer este control de los parámetros, de la atenuación, de la temperatura, controlar la temperatura, el dióxido de carbono. Nosotros como cerveceros caseros vamos a hacerlo, muchas de estas cosas visualmente, ¿sí? La atenuación no, porque la vamos a tomar al final y vamos a ver la densidad como está. Pero la temperatura la vamos a controlar con algún termómetro ambiental de nuestra habitación, donde estamos, algún tipo de sonda si tenemos la posibilidad, o por ahí algún tipo de termómetro que se pegan en los fermentadores. Tienen algún margen de error porque bueno, están influenciados por la temperatura externa, pero nos ayuda a conocer si estamos dentro de los parámetros. Si en este momento de cervecero casero no queremos ser tan exactos, no somos microcerveceros, no estamos vendiendo nuestra cerveza, entonces nos podemos dar el lujo de no ser tan exquisitos o tan puntuales con los parámetros. Para aquellos que no saben, los fermentadores de las cervecerías artesanales son fermentadores cilíndrico-cónicos de diferente litraje, puede ir entre 200 litros a 3.000 litros, 9.000 litros, 10.000 litros, que tienen una camisa refrigerada, ¿sí? Tienen un control de temperatura con un banco de frío, donde tenemos también algunas canillitas que se llaman tomamuestra, que podemos tomar la muestra, podemos purgar las levaduras de ese cono, para reutilizar la levadura, ¿sí? Que es una técnica muy, muy aplicada y recomendable, que más adelante lo veremos. Poquitito hablaremos en este curso, pero la idea es después focalizarnos un poquito más. Tenemos tomamuestras, tenemos un montón de cosas, ¿sí? La complejidad es creciente. Nosotros vamos a arrancar con lo mínimo, como hablamos en el anterior curso, para tener firmes conocimientos y criterios, ¿sí? Después, esto es como aprender a manejar, ¿no? Siempre nos dijeron, si vos aprendes a manejar con un auto duro, antiguo, después cuando te subas a otro auto va a ser todo más fácil. Y esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, los controles no van a ser los mismos, exactos, pero vamos a poder controlar la temperatura, la atenuación, de forma visual el dióxido de carbono presente, vamos a ver en qué momento de la fermentación está nuestro mosto, por las características, ¿sí? Por la espuma de Sommer-Krausen, por algunas burbujitas que vamos a poder ver. Sí, en la fermentación podemos agregarle lúpulos o no, ¿sí? Cuando uno agrega en frío, en esta etapa en frío, se llama dry hop, ¿sí? Además de poder agregar el lúpulo en caliente, en la olla de hervor, podemos, según nuestros gustos, estilos o escuelas cerveceras, agregarle lúpulos en frío que le van a dar una característica especial a nuestra cerveza. Por un lado le van a agregar sabores cítricos, frutales, frutas de carozo, un poco más resinoso, a nuestra cerveza, como tienen las conocidas IPAs, India Pale Ale,
o tiene alguna American Pale Ale. Generalmente las cervezas americanas están lupuladas, casi todas, si no todas. En alguna medida siempre le ponen algún tipo de dry hop, que caracteriza mucho a esa escuela cervecera. Bueno, después de la fermentación vamos a pasar a la maduración. Si esa cerveza verde, como se denomina, la vamos a empezar a madurar. Depende del estilo, ¿sí? Vamos a tener una maduración corta o larga. Podemos madurar directamente en el fermentador, podemos madurar a temperatura ambiente, podemos madurar a temperatura más fría, ¿sí? Depende de cómo vamos a carbonatar esa cerveza, cómo vamos a refermentarla, ¿sí? Que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos la posibilidad de refermentar en botella o en barril nuestra cerveza, o filtrarla, o madurarla en frío, sacar la mayor cantidad de levadura y carbonatarla artificialmente, ¿sí? Con inyección de gas, de dióxido de carbono sanitario, ¿sí? Poder carbonatar, darle el gas de forma artificial a esa cerveza. Bueno, después de planteada nuestra maduración, trabajar sobre la clarificación y la purga, ¿sí? O trasvase de nuestra cerveza verde, que vamos a ir de a poquito dejando atrás la mayor cantidad de levaduras, del trub en frío, ¿sí? Que es ese resto coagulado de proteínas y lúpulos, ¿sí? Paso a paso vamos a ir trasvasando y clarificando nuestra cerveza. Y después vamos a tener el momento del envasado, ¿sí? Para el envasado vamos a tener que elegir las botellas, las tapas, la forma de cierre, si vamos a embarrilar o no, ¿sí? Y otra cosa importante, la información, el etiquetado y el embalado. Siempre es importante cada uno de nuestros lotes etiquetarlos para conocer qué estilo de cerveza es, cuándo le hicimos, si le pusimos algún lúpulo, si podemos darle algún detalle. Hoy tenemos un montón de truquitos para hacer esas cosas, ¿no? Aquel un poquito más tecnológico puede hacer un QR que lo podemos hacer desde Google, y ahí nos linkea a una base nuestra de datos casera, que es algo muy interesante para usar. Bueno, entonces este es el flujograma. Ahora vamos a repasar un poquito más cada una de las etapas. Bueno, el lado frío, como ya fui adelantando, vamos a preparar nuestras levaduras, ¿sí? Tenemos levaduras secas, que son levaduras industriales, que son sobrecitos de levadura, que se pueden poner directamente en el mosto frío, o se pueden hidratar, como siempre recomiendo, con agua de elaboración o con mosto, ¿sí? De la misma elaboración. ¿Sí? Después, más adelante, vamos a ver los pros y los contras. A mí me gusta hidratarlo con agua de elaboración. Es la misma agua con la que maceramos y lavamos los granos, que en ese momento la separamos y la dejamos a temperatura ambiente. ¿Por qué me parece que está bueno hidratar esas levaduras secas? Porque la levadura estuvo en un medio líquido, ¿sí? Y después se la deshidrató. Entonces ya tenemos un ser vivo que está bajo un estrés. Y la levadura, cuando está seca y se empieza a recomponer, necesita un periodo de adaptación para sus membranas celulares, para su intercambio osmótico, previo a empezar a trabajar. Esto es como si a nosotros nos despiertan a las 6 de la mañana, yo me despierto a las 6 de la mañana y me dan 2 cachetazos y me suben al auto y me dicen, anda, o me ponen en el laboratorio a trabajar. Y voy a hacer lo que pueda. Otra cosa es que me despierte, que me duche, que desayune, que me prepare, que me voy adaptando, ¿sí? Me voy adaptando. Y la levadura es lo mismo. ¿Que funciona poniendo levadura seca dentro del mosto? Sí funciona. Pero funciona mucho mejor y trabaja mucho mejor porque no está tan estresada si la recomponemos antes. Por eso, además, es mejor la levadura ya líquida. Como decía anteriormente, es cosechar esa levadura líquida o despertarla unos días antes, que se llama el starter, ¿no? De a poco yo voy diciendo algunos conceptos, no se asusten porque lo vamos a volver a ver, algunos de sus compañeros ya elaboran, así que me siguen un poco
un poco mejor, pero bueno, sepan que tenemos, nosotros vamos a usar levadura seca rehidratada, pero tenemos la levadura seca, las levaduras líquidas, ¿sí? También comerciales, que hay que activarlas también, hay que hacer un starter, como se llama, un arranque, y tenemos las levaduras de reutilización o cosechada en una fermentación previa, que es lo más usual en una fábrica, ¿no? Que tiene un uso intensivo de esas levaduras, tiene cocciones programadas, fermentaciones programadas, ¿no? Tiene todo un movimiento de sus fermentadores y es lo más recomendable, ¿sí? Porque de esa forma encontramos una levadura especial para nuestro estilo de cerveza, que está adaptado a nuestra receta, al perfil de nuestras maltas, a nuestro pH de agua que usamos habitualmente, los lúpulos, las densidades. Entonces tenemos un organismo vivo que hace esa transformación biotecnológica del mosto, que está adaptado a las características que nosotros siempre repetimos. Entonces, es lo ideal. Ya llegaremos en algún curso a analizar todo lo que es la reutilización de levaduras, el recuento en microscopio, el cálculo exacto, ¿no? Yo se lo voy contando como para que vean que es un universo bastante extenso a la elaboración de cerveza, ¿sí? Muy similar a otros como el del vino, o la sidra, o la hidromiel. Tiene muchas aristas, tiene diferentes profundidades, pero lo que vamos a intentar ahora es que con lo mínimo ustedes arranquen a hacer cerveza, que no comenzó, que quizás les pueda aportar algo nuevo a aquel que ya elaboró cerveza y les pueda dar alguna herramienta que les facilite la vida, o que desconocían, o que nunca se animaron a probar y la puedan probar, o por lo menos escucharla, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra hoja de ruta y pasando por la preparación de levadura, vamos a hacer el cálculo de inóculo, vamos a ver cuánta cantidad de levadura necesito para mi mosto, ¿sí? Voy a tomar en cuenta cómo es mi mosto, qué densidad tiene, si voy a hacer una cerveza muy alcohólica, si estoy haciendo una cerveza muy lupulada, o estoy haciendo una cerveza liviana, ¿sí? Todos esos detalles me van a ayudar a elegir la cantidad de levadura, ¿sí? Porque va a estar bajo estrés, le vamos a demandar más trabajo o menos trabajo, ¿sí? De acuerdo a si va a ser una cerveza muy alcohólica o está muy lupulada. Porque para los que no conocían o no saben, el lúpulo es un antibacteriano natural, ¿sí? Nos da el sabor, nos da el aroma, nos da ese flavor tan rico, pero además nos ayuda a conservar la cerveza. La famosa IPA o India Pale Ale nace de un descubrimiento que tuvieron los ingleses cuando mandaban sus cervezas en barrica madera, vía mar, en barco, a su colonia de las Indias, y en el viaje con calor, se dan cuenta de que esa colonia bacteriana que estaba dentro de la barrica se activaba en el viaje con la temperatura y acidificaba su cerveza. Entonces llegaba mal esa cerveza. Y a un amigo de Burton, de la zona de Inglaterra, que era la zona que se dedicaba a hacer las cervezas para las Indias, para exportar, se le ocurrió, no se sabe muy bien, ponerle un poco más de lúpulo a algunas barricas. Y bueno, se dieron cuenta de que las cervezas llegaban mejor, llegaban un poco más amargas, con un perfil a ese lúpulo, pero llegaban bien, no llegaban ácidas, acéticas, porque las podían atacar lactobacillus, acetobacter, que son las que hacen el vinagre, las bacterias que avinagran la cerveza. Se puede activar alguna Brettanomyces, como levadura salvaje que estaba en la madera. Así que bueno, descubrieron que con el lúpulo se podía conservar. Pero ¿qué pasa? El lúpulo, volviendo a eso de las cervezas lupuladas, también actúa como un inhibidor de la levadura. Entonces, cuando nosotros hacemos cervezas muy lupuladas, hay que tratar de ajustar el cálculo del inóculo, ¿sí? Para que la levadura pueda hacer frente a esa fermentación. Entonces vamos a preparar nuestras levaduras, después vamos a pasar al enfriado, que es otro punto crítico. Es muy importante la limpieza y sanitización del equipo de enfriamiento que vamos a usar y los accesorios, es decir, los conectores, las mangueras, nuestro intercambiador de calor, que puede ser un contracorriente, que ya los van a ver, un placas,
o una serpentina para sumergir, que también es bastante habitual. Como es un punto crítico, tenemos que estar tranquilos de que ese equipo está limpio y sanitizado. Porque ahí va a pasar nuestro mosto, que se va a enfriar y va a ir a fermentar. Si se contamina en ese trayecto, que es muy común, si no limpiamos y sanitizamos correctamente, vamos a mandar la levadura a competir con bacterias que ya están afincadas ahí. ¿Sí? Es muy probable que luchen y colonicen las bacterias nuestro mosto y se contamine. Otro punto importante, además de la limpieza y la sanitización de los equipos y los accesorios, es lograr la temperatura target para nuestra fermentación. Vamos a tener que tratar de que ese mosto, antes de que reciba la inoculación, esté dentro del rango de la temperatura necesaria para fermentar. Eso es muy importante. Yo sé que llegamos a un momento de la elaboración que ya estuvimos 8 horas, 7 horas elaborando, estamos cansados, queremos terminar porque sabemos que tenemos que lavar el equipo y dejarlo todo preparado, pero bueno, paciencia. Si en este momento tenemos que tener paciencia y ver la forma, si con nuestro intercambiador de calor no logramos la temperatura target, poder enfriar ese fermentador. Ahora que estamos en invierno lo podemos sacar afuera, podemos hacer un baño María inverso, que es con agua y hielo. ¿Sí? Hay que tener paciencia y encontrar la forma de que ese mosto esté dentro de esos 16 a 23 grados, como mucho, para poder inocular. Eso es importantísimo. ¿Sí? Porque esa biotransformación, esa fermentación, depende de esa temperatura. ¿Sí? Se generan ciertas cosas que después no las podemos corregir. Entonces, preparamos la levadura, enfriamos ese mosto, tomamos una muestra, ¿sí? Camino del mosto, vamos a ver después en el práctico cómo se hace, y vamos a controlar la temperatura, la densidad y el pH de ese mosto que va a ir al fermentador. ¿Sí? Y lo vamos a registrar, es otro dato importante. Con qué pH, con qué temperatura y con qué densidad entró ese mosto previo a la fermentación. Después ya empezamos a fermentar, inoculamos nuestra levadura y vamos a estar fermentando. ¿Sí? Estamos en nuestro punto crítico, también a lo largo de ese flujograma. Vamos a tener la fermentación primaria, como veíamos antes, la fermentación secundaria o maduración, vamos a tomar registros, ¿sí? En un cuaderno, en planillas Excel, como a ustedes les parezca. Vamos a hacer los controles no es otra cosa que medir para evaluar. ¿Sí? Yo tomo una muestra, hago la medición, lo registro y ahí evalúo. Puedo comparar, ¿sí? Con la información que yo estimo que debería tener, por ejemplo, una densidad esperada o un pH esperado, poder evaluar y decir, bueno, vamos por buen camino. Está fermentando como debería estar fermentando, como yo pienso que esta etapa debería estar sucediendo. Vamos a hacer el seguimiento y el registro de la temperatura, el pH y la densidad a lo largo de toda la fermentación. Después de terminar la fermentación primaria, vamos a hacer el trasvase de ese mosto verde, dejando atrás el trup y la levadura, ¿sí? En el fermentador primario, y vamos a pasar al secundario. Y ahí vamos a comenzar con la maduración. ¿Sí? Después veremos si es una maduración larga, corta, en frío o no. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la receta y a las decisiones que vayamos tomando y al criterio. Ya estamos en la maduración y empezamos a otra etapa de clarificación de la cerveza verde. Como decíamos antes, depende la forma que elijamos para madurar, vamos a tomar registros, vamos a hacer controles necesarios para el seguimiento. ¿Sí? Después nos vamos en esta etapa a las técnicas en frío, que es lo que les contaba recién, el dry hop o el agregado. Esta terminología inglesa es el agregado en seco, ¿no? Porque ponen en seco el lúpulo, que puede ser en flores, pueden ser en extractos, puede ser en pellets, que es el más usado. ¿Sí? Para el que no conoce, el pellet es como la comida balanceada. ¿Sí? El pelletizado es una forma de comprimir un alimento.
que es bastante fácil de guardar, ¿sí? Por temperatura, se puede guardar durante mucho tiempo en la heladera. Entonces vamos a decidir el dry hop y el agregado de adjuntos de maduración. ¿Sí? Sepan que se puede agregar en maduración frutas, ¿sí? Con un protocolo especial para que no se contamine la cerveza. Infusiones, podemos infusionar diferentes especias, flores, cáscaras, chips de cacao, café. También le podemos sumar chips de madera, ¿sí? Infusionados en bebidas espirituosas como en whisky, en coñac, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer, no sé, no les quiero dar más información como para que no tengan hecho un matete en su cabeza con tantas cosas, pero la verdad que se pueden hacer muchas variaciones en nuestra cerveza, ¿no? Modulando estas cositas, ¿sí? Y como siempre vamos a tomar registros y controles para el seguimiento de esta etapa. Después vamos a pasar al envasado, ¿sí? Vamos a elegir el envase, vamos a embotellar nuestra cerveza. Aquel que tiene un poco más de tecnología puede decidir en enlatarla, ¿sí? Que se puso muy de moda desde la pandemia para acá, para aquel que puede, o embarrilar la cerveza, que es como el camino del cervecero casero. Uno empieza embotellando y después termina embarrilando, que es mucho más cómodo, está buenísimo para las reuniones, nos simplifica la vida, porque alquilamos una chopera, si no tenemos, con un barril, y solucionamos el tema de la cerveza fría, ¿sí? Y de cómo manejamos esa fiesta, ¿no? Esa reunión, o para tenerlo en nuestra casa, ¿no? A veces con el tiempo uno se cansa de embotellar, y de acuerdo también al tamaño del lote, de embotellar 20 litros todas las semanas, 40 litros, 80 litros, 100, 200 litros. Obviamente es mucho más fácil pasar esos 100 litros a barriles que embotellar cerveza en botellas de medio litro, por ejemplo. Entonces, definido el envase, botella, lata o barril, vamos a aplicar nuestros protocolos de limpieza y sanitización de los envases, de las llenadoras, de las mangueras, de los conectores y los otros accesorios que vamos a usar para poder envasar nuestra cerveza. Y después, la guarda de la cerveza envasada, ¿sí? Si vamos a hacer refermentación, maduración en frío, si la vamos a carbonatar, y el potencial de guarda de esa cerveza. Sí, hay cervezas que se pueden guardar durante muchos años y en realidad hasta mejoran, ¿sí? Aquellas cervezas muy alcohólicas, con mucho cuerpo, con muchos adjuntos, le viene muy bien una guarda, una Stout, que es una cerveza negra británica, o una Old Ale, o una Barley Wine, que son cervezas muy alcohólicas, le viene muy bien la guarda por periodos largos. Para cervezas rubias, una Pilsner, o cervezas muy lupuladas, como una IPA, una American Pale Ale, la recomendación es consumirlas frescas, porque están diseñadas, están pensadas para consumirlas frescas. Porque a lo largo del tiempo ese lúpulo pierde la gracia, se va reconvirtiendo en otros compuestos y pierden la expresión, ¿no? de lo que estaban buscando esas cervezas. Entonces, de acuerdo a nuestro estilo que elegimos, vamos a evaluar y vamos a aplicar después una guarda, ¿sí? Si hacemos una guarda corta, intermedia o una guarda larga. Bueno, en estos 3 dibujitos repasamos todo lo que venimos hablando, el enfriado de ese mosto, ¿sí? Ahí tenemos como un dibujito de una olla en un baño maría inverso o algo parecido con el hielo, nuestro fermentador, nuestro bidón, que los cerveceros caseros los conocemos muy bien, el tiempo de fermentación y después, bueno, todos los procesos y las etapas necesarias, las actividades para embotellar en ese caso la cerveza. Para la próxima clase no vamos a hablar tanto de estas cosas, vamos a ir más a los bifes, vamos a ir a elaborar cerveza y cómo analizar esa elaboración. Vamos a trabajar sobre cervezas ale claras, ¿sí? Vamos a hablar sobre las Pale Ale, o como denomina la escuela americana Golden, las Kolsch, que son cervezas muy parecidas a una Pilsner,
cervezas rubias alemanas, pero fermentadas con levadura Sales, las Hefeweizen, las American Wheat, las Wheat Beer, son 3 tipos de cervezas de trigo, ¿sí? Para aquellos que les gustan. La Hefeweizen es tradicional en Alemania, la American Wheat es su versión americana, la Wheat Beer es una cerveza de la escuela belga, también de trigo, ¿sí? Y también vamos a recorrer la escuela belga de cervezas rubias, ¿no? Desde una Blonde, una Tripel o una Saison. Vamos a hacer una descripción de los estilos, vamos a analizar las diferentes recetas, y después vamos a pasar a los tips, por ejemplo, sobre el agua de elaboración, ¿sí? Cuál es el perfil de esa agua de elaboración para ese estilo, cuál es el recomendado, el gris de malta, gris quiere decir mezcla de malta, ¿sí? Qué tipos de maltas vamos a usar, para aquellos que no están familiarizados. En la cervecería se usa una malta base, que es la que va en mayor cantidad, generalmente es malta Pilsner, ¿sí? Son maltas rubias o maltas Pale Ale. Las Pilsner es una malta de la zona de Alemania, de República Checa. Y después tenemos las Pale Ale, que son británicas. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre el hervor. No sé si hay un micrófono abierto por ahí, chicos. No, por favor. O sea, yo si jugaría en rata sería para pelear medio, pero por lo menos tendría un jugador en liga que me tire. Por eso le dije, o tenés uno en liga, una L que te ayuda, o A ver, Sabri, si se puede bloquear ese micrófono. Bueno, hablamos del gris de maltas, ¿no? De la elección de esa malta base, y después podemos mezclarlas con maltas caramelos, con maltas tostadas, con maltas especiales, depende la receta y depende la búsqueda nuestra personal de ese perfil maltoso de la cerveza. Vamos a hablar del lupulado en caliente, ¿sí? El perfil de la fermentación, el madurado del lupulado en frío. Vamos a preguntar sí o no. ¿Es necesario? ¿Queremos que tenga un lupulado en frío nuestra cerveza? Después sobre la carbonatación y el envasado. Y como hablábamos recién, sobre el potencial de guarda. Bueno, ahora que estamos viendo un poco sobre ales claras, voy a hacer otra encuesta porque, como les decía al principio, el curso va a tener su cerveza de curso y necesitamos definir a grandes rasgos qué tipo de cerveza le gusta a la mayoría de los alumnos, ¿sí? Entonces vamos a votar ahora. Yo les voy a leer la segunda encuesta y después, como hice anteriormente, la voy a disparar y ahí vamos a definir qué cerveza les gustaría a la mayoría. La primera pregunta dice, ¿te gustaría que la cerveza del curso sea una ale clara? Si una ale clara es una golden, una pale ale, una cerveza de trigo o una cerveza del estilo belga, que después la vamos a definir más adelante. ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es contrapuesto. ¿Te gustaría que la cerveza del curso sea una ale oscura? Es decir, una stout o una porter, una red ale, una cerveza roja, o una brown ale, es una cerveza más amarronada, un poquito más liviana, como aquellos que quizás conocen una mild, una cerveza oscura pero fácil de tomar. Si la pregunta es esa, aquel que no conoce mucho sobre estilos y todo, bueno, tengan en mente que cerveza clara es una golden, puede ser una de trigo o una de escuela belga, si las conocen, y las negras y las oscuras son cervezas negras, rojas o amarronadas. ¿Sí? Yo ahora voy a iniciar y voy a compartir la votación para que empiecen a votar, y vamos a definir acá, bueno, qué gran grupo de cerveza vamos a elegir para hacer la cerveza del curso. Acuérdense, aquel que vota por una cerveza clara, después trate de votar que no una cerveza oscura, así nos quedamos muy empatados.
Y viceversa, ¿no? Si elijo una cerveza oscura, le pongo sí, la cerveza clara le pongo no. Entonces respeto mi lección en las dos preguntas. Bueno, creo que votó el 93%, 55% participaron. Podemos más o menos charlar. Bueno, cervezas claras, le dijeron por el sí, el 71%. Dijeron que no a cervezas claras, el 29%. Y en cervezas oscuras, el sí fue por el 49%. Y el no por el 51%. Es decir, vamos a elaborar en este curso una cerveza ale clara. Y después vamos a definir qué tipo de cerveza vamos a elaborar. Que esto sería, vamos a comenzar con la elaboración el sábado que viene, por la mañana. ¿Sí? Vamos a tener la clase de hoy no, del viernes que viene, y después al otro día, aquel que pueda, nos vamos a juntar ahí en Somellera seguramente, a la mañana, y vamos a empezar a trabajar sobre esa cerveza. Ahí les comparto el resultado. ¿Sí? Como decía antes, cerveza clara sí, el 71%, 39% del 55%. Por no, el 29%. Y para las cervezas oscuras, el 49% que sí y el 51% que no. Ahí está. ¿Alguna consulta, chicos? ¿O seguimos? No sé qué hora es. Bueno, vamos a seguir. Okay. Bueno, esta es una receta, así como se estructura generalmente una receta. ¿Sí? Para aquellos que nunca la vieron, se divide con esta información, ¿sí? Que vamos a aprender a interpretarla. Tenemos el nombre del estilo, es una pale ale, y para la cantidad, para 20 litros. Este es el estilo de recetas que vamos a encontrar cuando compramos un kit de cerveza. Y si es tan amable el proveedor del kit, nos va a dar una receta de cerveza, ¿sí? De ese estilo, y con la mayor cantidad que esté dispuesto a dar, ¿no? En este caso nos dice que las maltas son 100% pale, ¿sí? Una malta británica, y malta para lograr esos 20 litros finales. Y otro dato que nos está dando es que el pH de maceración de nuestra agua de elaboración va a tener que estar en 5. Y después nosotros decidiremos si le queremos agregar algún tipo de sal o no. Generalmente se le agrega cloruro de calcio o sulfato de calcio. Después veremos adelante para qué le agregamos esto y qué buscamos cuando lo hacemos. Después otro dato que tenemos es el macerado, nos dice un empaste de 3:1. Un empaste de 3:1 es 3 litros de agua por 1 litro de malta, ¿sí? Aproximadamente 15 litros de agua a 80 grados, ¿sí? Para empastar el agua con esos 5 kilos. Nos da otro dato que nos dice macerar a 68 grados por 60 minutos. ¿Sí? Después de macerar, hay que recircular ese mosto por 30 minutos. Y nos está dando un dato indicativo, que no es exacto, que puede ser que sea justo así, un poquito más, un poquito menos. Nos dice, con 7 litros vas a poder hacer el lavado de esos granos con el agua a 80 grados. Y nos da otro dato a la derecha, dice densidad inicial de ese mosto 1050. Y densidad final, al final de la fermentación, 1010. Así que es la densidad esperada, pero eso depende, como hablamos antes, del comportamiento de esa levadura, ¿sí? De cómo pudo fermentar ese mosto. Después del macerado nos da el dato del hervor, nos dice herví ese mosto, ¿sí? Una vez que macerás y sacás el primer extracto,
concentrado, después lavás los granos y completás la olla de hervor con ese extracto secundario, ¿sí? Vas a lograr esa densidad inicial de 1050 y vas a hervir por 60 minutos ese mosto, y al final del hervor vas a hacer un whirlpool de 10 minutos. Nos está dando otra información, nos dice, pues, es una levadura, son dos modelos, dos marcas comerciales, es una marca comercial con dos estilos, es de Fermentis, S04, una levadura típica inglesa, y US05, una levadura típicamente americana. Y nos da un dato, nos dice 1 gramo de levadura por litro de mosto. ¿Sí? Podemos usar 1 gramo, podemos usar un poquito más, podemos usar un poquito menos, pero nos da el indicativo. Generalmente cuando el proveedor nos da esta información es que el total va a estar dentro de 1 gramo por litro, pensando en esos 20 a fermentar, ¿no? Después nos da datos, lúpulos. Y nos habla del lúpulo cuando vemos minutos, que nos está diciendo que en el hervor, porque el hervor, como decíamos, me dice 60 minutos, pero por convención se toma siempre una cuenta regresiva. Si yo te digo poner el lúpulo en el minuto 60, es cuando apenas empieza a hervir. Si te digo poner el lúpulo en el minuto 0, es cuando apagaste el fuego, ¿sí? Y ya transcurrieron esos 60 minutos en cuenta regresiva. Te digo, en el minuto 0 apagas el fuego y le pones el lúpulo. Entonces, ¿qué me dice ahí? Lúpulo. 5 gramos de Apolo. Apolo es una variedad de lúpulo que se usa para amargor. Me dice, poné 5 gramos de Apolo a los 60 minutos. Es decir, cuando empieza a hervir. Después me dice, vas a poner 15 gramos de Cascade Argentina, ¿sí? Que es un lúpulo americano, pero que se da muy bien acá en Argentina, en el minuto 0. ¿Sí? Como decía recién, cuando apagues la olla de hervor. Ya vino de esa cuenta regresiva de 60 hasta 0. Y ese lúpulo te va a dar sabor y aroma a tu cerveza. ¿Sí? El primero te da amargor y el segundo te da sabor y aroma. Después me da otro dato. Me dice, vas a poner 10 gramos de Iris Mosh o carrajerina al minuto 25. Es decir, más o menos en la mitad del hervor. ¿Sí? Por eso está bueno tener un flujograma para poder panificar, para saber que va a la mitad. ¿Sí? Cuando yo leo una receta como esta, identificar de que no es por orden de aparición, sino que me está dando los datos con una convención. Primero, generalmente se dan los lúpulos, y después los adjuntos, y después los clarificantes. Entonces me dice, a los 25 minutos le vas a poner 10 gramos de irimoyo. Y me está dando el dato que es un clarificante de olla. Y como opcional me dice dry hop. Después vos elegirás qué tipo de dry hop le querés hacer, qué lúpulo vas a elegir, o le puedes consultar a tu proveedor cuál es el que recomienda a tu proveedor para ese dry hop. Y en el asterisco tenemos enfriar hasta la temperatura target, ¿sí? Porque ya asumió que terminamos de hervir. Cuando termine de hervir, al minuto 0, vas a agregar 15 gramos de Cascade y vas a empezar todas las maniobras para enfriar, ¿sí? Y vas a tratar de llegar a esos 20 grados, que es la temperatura ideal para que esa levadura S04 o S05 fermente lo más tranquila posible. Y al final siempre se dan recomendaciones, generalmente son sobre la fermentación. ¿Qué nos recomiendan? Fermentar 7 días, una semana, a 18 grados, ¿sí? En F1 es en fermentación primaria, y luego trasvasar a F2, fermentación secundaria, por 3 días y envasar. Si me dice 3 días es que no es necesaria una guarda bajo frío. Generalmente el frío, aquellos que elaboran, saben que el frío ayuda mucho a clarificar la cerveza, ¿sí? A que se ponga más cristalina. ¿Sí? La clarificación en realidad con el tiempo, si hay levadura en suspensión, con la guarda también se logra. ¿Sí? Pero uno puede llegar a redondear mejor los sabores en frío, antes de envasar. ¿Sí? Tenemos varios caminos para lograr lo mismo. Yo puedo madurar en caliente, refermentar la botella, y después hacer la guarda en frío, y se me va a super clarificar esa cerveza, o clarificarla antes, y después envasarla, y volver a darle frío. ¿Sí? Otro dato que me da es el priming, que es la cantidad de glucosa o dextrosa que tengo que ponerle por litro de ese mosto fermentado para que refermente. Es decir, para que las levaduras que quedan en suspensión
puedan comer un poquito de glucosa, dar dióxido de carbono, gas, y carbonatar la cerveza. ¿Sí? Después vamos a ver toda esta terminología de priming y demás. Y nos dice fermentar en botella por 14 días a 20 grados y luego madurar en frío por 7 días. Estas son las indicaciones de una receta tradicional y como la vamos a ir viendo estilo por estilo. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos a la presentación de hoy. ¿Sí? Le doy las gracias por su atención. Ahora voy a pasar al chat. Vamos a ver las preguntas, a ver si los puedo ayudar. Voy a ir hasta el principio. Coméntenme, chicos, si se entendió. Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, súper claro. Bueno, voy a Listo, buscar. profe, se atendió. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Perfecto, Rochu. Sí, Mai, vamos a tener la clase presencial, como conté. Estoy viendo los primeros mensajes, algunos seguramente los fui. En fábrica lo llaman 5S, el diagrama de flujo. Y puede ser, la verdad que terminologías internas, 5 pasos, no sé, la verdad habría que verlo eso. Sí, pero puede ser. A veces internamente las fábricas o los equipos de trabajo le dan denominaciones. A ver, Marcela, no sé, me decís cómo reconocemos ese problema. La verdad que no, a ver si puedo identificar de qué problema hablabas. Perfecto. Fernanda de Lomas, bueno, bienvenida Fernanda. Esperemos que hagas muchos cursos en UNAV. A ver, Monte Grande pertenece al Monte Brown. El PowerPoint, la clase va a quedar grabada el lunes, va a estar la clase, todas las clases se graban y van a quedar a partir del lunes disponibles en el campus. Bueno, acá Leo les contesta al compañero, Monte Brown. A ver, vamos un poquito más abajo. Bueno, acá Walter, para el que no lo pudo ver, ¿sí? A las 6:52 compartió el enlace directo para el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Aprovechen, acá Walter, el amigo, nos da una mano. Walter, que es elaborador, ¿sí? Compañero del otro curso. Después vamos a preguntar cómo le fue con su elaboración. Acá también Sergio compartió el chat. Cristian Vallejos. Yo fui cocinero en varios lugares y me están trayendo malos recuerdos de torturas con la contaminación cruzada. Sí, claro, importantísimo. Como decía hoy otra compañera, hay cosas que son muy importantes. Pero para no tener errores en el trajín, en el día a día del trabajo, es importante tenerlo escrito y tenerlo presente de la forma más simple posible. ¿Sí? Por ejemplo, contaminación cruzada, para el que no conoce, es cuando yo, por dar un ejemplo, en una tabla corto carne cruda, ¿sí? La pongo a cocinar y después esa misma tabla, sin cambiarla, sin lavarla, agarro y corto lechuga y tomate para una ensalada que no se va a cocinar. ¿Sí? Esa carne tiene una carga bacteriana porque es un producto orgánico, seguramente en algún grado fue contaminado, ¿sí? Fue colonizado. Lo que pasa nosotros cuando la cocinamos, matamos toda la carga, la potencial carga bacteriana que está. Y eso es la contaminación cruzada. Corté la lechuga y el tomate, que no la voy a cocinar, en esa tabla contaminada y después me la voy a comer. Entonces ahí voy a incorporar microorganismos en diferente medida, depende de la calidad de la carne o de los utensilios, de esa tabla, del cuchillo, de la mano del operador, si se lava las manos habitualmente o no se las lava, de un montón de cosas, tengo un peligro potencial de intoxicarme, ¿sí? De tener lo que se llama una ETA,
que es una enfermedad transmitida por alimentos. Y pues hay un montón de protocolos, hay toda una educación, hay una forma de trabajar. Nosotros nos dedicamos a eso, a asesorar a restaurantes, a asesorar a fábricas, a capacitar al personal, a actualizar conocimientos, a reforzar conocimientos, a recomendar formas de trabajar. Esa es la vida de quien trabaja en calidad y no cuida de alimentos, ¿no? Es una de las cosas que hacemos. Además de dar cursos de extensión y otras cosas más, de investigación y demás. Bueno, el Power, como decía Fernanda, va a quedar, voy a ver si después lo podemos subir, pero si no queda la grabación, lo vas a poder recorrer. Bueno, Cristian, vamos a decirle a la gente del campus, a ver si puede estar disponible. Bueno, acá el primer micrófono. Arriba está acá de vuelta el chat. Perfecto. Bien, sí, el transcurso del lunes va a quedar. Va a quedar la grabación puesta a disposición de ustedes. Bien, de las semillas fermentadas. A ver si puedo llegar a lograr. Sí. A ver, creo que entendí. Vos me preguntás si hay alguna contaminación en los granos. Las semillas son potencialmente se la denomina semilla así a algo que está vivo, ¿sí? Que después va a crecer. El grano ya pasó cuando se malteó la cebada, matamos esa semilla y nos queda el grano. Esa es la definición. Semilla es algo vivo que puedo plantar y va a crecer una plantita, y un grano ya no. ¿Sí? El grano de trigo que va al molino ya tiene un tratamiento previo, tratamiento térmico generalmente, que lo inactiva y nos da un alimento que dura en el tiempo. Vos me decís, si la malta está contaminada, sí, puede estar contaminada porque le aplicaron algún tipo de producto y no le dieron el tiempo de reposo, que ha pasado, y después te sale una cerveza con un sabor raro. La malta puede tener humedad, con hongos, ¿sí? Y puede generar algún tipo de intoxicación, o te puede cambiar el perfil de esa levadura, de esa cerveza. La levadura puede interactuar con esa malta en mal estado, sí. ¿Cómo lo veo? Cuando yo lo compro. ¿Sí? ¿Y hay forma de darse cuenta si eso está... Y sí, primero, como le decía a los chicos que hicieron el curso, es tratar de trabajar con proveedores confiables. ¿Sí? Es como cuando uno va al carnicero, cuando va a la verdulería, uno tiene que tener un proveedor confiable. ¿Qué es un proveedor confiable? Es aquella persona que nos va a dar las materias primas y sabemos, tenemos confianza en que esas materias son frescas, en que la cantidad es la cantidad indicada, que los lúpulos también son frescos, que están bien envasados, ¿sí? Que no tiene humedad, los lúpulos no están oxidados, ¿sí? Eso es un proveedor confiable. Y después, cada vez que uno compra, es como cuando compras carne. Cuando la vas a preparar, la vas a revisar, por lo menos visualmente, vas a ver si está bien. Si vos agarras una bolsa de malta y ves que está hecha a grumos, apelmazada o está media húmeda, es porque no está en buenas condiciones, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la malta. Pero bueno, después lo vamos a ir viendo. Hay que hacerse del ojo, ¿no? Hay que ir acostumbrándose a las materias primas y los insumos y empezar a identificar cuando es un insumo de calidad o no. Un lúpulo verde, brillante, no un lúpulo amarillo, ¿sí? O reseco. Son todas cosas que vamos a ir aprendiendo de a poco. En este curso y curso tras curso. Gracias, profe. No, de nada. Víctor pregunta el sábado, ¿hasta qué hora se estima que dura la clase? Y no vamos a hacer una elaboración. Vamos a hacer una etapa nada más. Yo lo que voy a hacer es, vamos a ver cómo se prepara el agua, vamos a macerar, a recircular y lavar, y yo me llevo ese mosto a mi casa, y seguiré acá haciendo la cocción del mosto, ¿sí? El enfriado, voy a sacar fotos, vamos a ver si podemos hacer videos para compartir, la inoculación de la levadura, como para que tengan un seguimiento de toda esa cocción, ¿no?
porque un día de cocción es largo y no todos tenemos ni la universidad disponible la sede de Somellera todo el día para nosotros. ¿Sí? Perdón, Carlos pregunta, sí, ¿de qué hora a qué hora es? Porque yo trabajo por la mañana, pero bueno, sí. cambiaría el turno. Y vamos a Entraría a las tratar 2 de de la tarde. arrancar, vamos a tratar de arrancar cerca, de encontrarnos ahí. Yo ya voy a estar a las 9, 9:30 de la mañana. ¿Sí? Eso depende, vamos a definir esta semana. Y para eso usamos también el grupo, para ir definiendo los horarios y todo eso. Y aquel que se pueda dar una vuelta, la idea es que vayan todos, pero obviamente si tenés compromisos laborales, no te hagas No, yo problema. podría Entonces, cambiar el turno, por eso digo, si trabajo en Capital, sí. si me da el tiempo para llegar a las 14 horas al trabajo, se cambiaría el turno para porque quiero asistir, ¿no? Bueno, dale, eso lo manejás vos. Estamos ahí, la sede de Somellera está a 100 metros de la estación de Adrogué, así que está cerca del tren si lo tomás. Bueno, acá Carlos me pregunta de las setas, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Pasteur empezó fue quien descubrió, fue quien le echó un poco de luz sobre los microorganismos y esos microorganismos que fermentaban, ¿sí? A Pasteur le encomendaban desarrollos para la industria del vino y la cerveza para poder alargar la durabilidad de esos productos, porque pasaban, como decíamos con la IPA, se echaban a perder porque se contaminaban. Entonces, Pasteur en sus investigaciones pudo individualizar las levaduras y otros microorganismos, entender su comportamiento. ¿Sí? A partir de ahí la gente, los elaboradores y el mundo empezó a saber que había microorganismos que no se podían ver, pero que existían. ¿Sí? Fue quien también desarrolló el sistema de pasteurización, ¿sí? Ese choque térmico para disminuir al máximo esas colonias de microorganismos y preservar los alimentos. Principalmente sus estudios fueron sobre vino y sobre cerveza. Fue quien le echó un poquito de luz sobre estas cosas. Sí, algunas de estas preguntas y problemáticas las vimos en el primer curso. ¿Sí? Mis disculpas a los que no estuvieron en el primero. Por ahí se encuentran medio descolocados con falta de información, pero bueno, a lo largo de este curso vamos a tratar de darle respuesta a eso. Daniela, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Pregunta, ¿qué pasa si la hidrato a la levadura 1 hora antes de usarla? No pasa nada. ¿Sí? Como mínimo se recomienda hidratarla 30 minutos antes, ¿no? Le das el tiempo para que se vaya recomponiendo esas membranas celulares, se vaya hidratando la levadura, va a pasar de seca a después como un líquido, ¿sí? Un barro de levadura, la podemos ir agitando de a poquito, tiramos arriba del agua, tomando todos los recaudos de limpieza y sanitización con alcohol 70, así que vamos a volver todas las clases a pensar sobre la limpieza y el alcohol 70, y la vamos a hidratar. Y después la vamos a inocular, pero quede tranquila Daniela, 1 hora no pasa nada. Puede dejar hasta el otro día, si estás en una temperatura. No es lo recomendable, es usarla 30 minutos después hidratada, pero 1 hora. No vamos a ningún lado. Se está enfermando. Bueno, El gobierno. y acá Quiero tomarme terminó. una birra. A ver, chicos, con el micrófono. Bueno, hasta acá terminó las preguntas del chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta pendiente para hacer. Súper claro. Profe. Todo Bueno, claro, chicos, profe. me alegro mucho. Bueno, esperemos que a lo largo de las clases se les vaya clarificando un poco las terminologías. Trato de no ser muy técnico. Discúlpenme a aquellos que están un poco más duchos con las terminologías, pero bueno, vamos a tratar, como es un curso con gente con diferentes conocimientos sobre la elaboración, de a poquito le van a ir agarrando la onda, ¿no? A todo esto. Gracias, Cristian. Bueno.
Si no hay más preguntas, es viernes a la noche. Creo que estamos todos liberados para descansar un poquito. ¿Sí? Tomarse, aquel que pueda, salir, tomarse alguna cerveza artesanal o tomársela en su casa. Y si no, bueno, pensar en elaborar para tener siempre en casa. Así que nos vemos, súmense, nos vemos el viernes que viene. Súmense en ese grupo. ¿Sí? Bueno, Sergio. Después pásame el nombre de tu amigo, no hay problema. Así avisamos a la gente del campus. Ahí los compañeros van poniendo cosas en el chat. Bueno, buen fin de semana. Último aviso de parroquial, entren al campus. Nosotros no tomamos lista, pero para entregar después los certificados, lo que tomamos en cuenta son las autoevaluaciones. ¿Sí? Vamos a tener 4 autoevaluaciones, son verdaderos o falsos sobre esta clase, yo en un rato la voy a habilitar, y es para ustedes, ¿sí? Quédense tranquilos, no la va a ver nadie, si le va bien, le va mal, lo ideal es que le vaya bien, ¿sí? Si les va mal, bueno, van a tener que retomar un poco toda esta clase, son preguntas muy fáciles, ¿sí? Pero es la forma que tenemos nosotros para chequear la participación de ustedes, ¿no? Para al final del curso poder darle ese certificado de participación. Así que entren en la semana y completen esa autoevaluación y queda registrado. ¿Sí? Sí, Bueno, profe, mil gracias. sin Ok, más, profe. los saludo. Nos vemos la semana que viene. Buen Cualquier fin de duda, semana. lo De ponen en el semana. grupo. Dale, dale, buen Adiós, fin de. buen fin de. Chau, chau. Nos vemos.